vamos a orar para pedirle a Dios que nos hable y concentres en Dios. Todo lo que le pida al Padre en el nombre de Jesús, el Padre lo hará. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, Señor, glorificamos tu santo nombre. Tú estás con nosotros, Señor mi Dios, somos templo de tu Espíritu. Te necesitamos todos los días de nuestra vida, Señor. Declaramos que sin ti no somos nada ni nadie, ni podemos hacer absolutamente nada, Señor, si no es tu voluntad, si tú no nos ayudas. Hoy pedimos que nos hables, que nos alimentes a través de tu bendita y poderosa palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda a los Corintios capítulo 12. Esta epístola lo escribió el apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto bajo dirección del Espíritu Santo. Es segunda a los Corintios 12. Escucho a muchos siervos que dicen, y siervos de renombre, que dicen segunda de Corintios. No es de Corintios, porque los corintios no escribieron nada. Es una epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Entonces, cuando hacemos referencia a una epístola, no es de, es para. En este caso es segunda a los Corintios. Y cuando se trata de un libro del Antiguo Testamento, no diga primera o segunda de Reyes, porque no es epístola, son libros. Entonces, primero y segundo de Reyes, o primero y segundo de Samuel. Bueno, ahí quieren saber más, vayan al Instituto Bíblico, aleluya. Muy bien, segunda a los Corintios 12, verso 1 en adelante. Ponga mucha atención, sígame en la lectura. Si quiere leer en voz alta, hágalo para practicar. Verso 1 en adelante. El apóstol San Pablo está escribiendo: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Verso 5, de tal hombre podría hacer alarde o gloriarme, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Diga conmigo, debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder, escuche esto, lo que dice el Señor, mi poder se perfecciona en la, ¿qué? Debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es palabra de Dios. Y el pueblo del Señor dice: amén. ¿Puede sentarse, por favor? Dios es bueno. Más de 40 muchachas fueron al encuentro. Creo que iban a ir más, pero el camino de Chalchihuitán para acá está bloqueado. Creo que en Oxuc también hubo bloqueo ese día, pero gracias a Dios fue un buen número, más de 40 chicas al encuentro, y pues ya con cocineras, creo que casi 60 servidoras. Dios las bendiga. Hoy en la tercera celebración recibiremos a nuestras encuentristas. Muy bien. Hoy quiero hablar acerca de la debilidad. Dios se manifiesta y se perfecciona en nuestra debilidad. En esta epístola, en el capítulo 12 que estamos acá viendo, el apóstol Pablo, en el versículo 1, está medio enardecido el apóstol, porque él era muy atacado.
En cierta ocasión él dijo, yo no soy menos que esos superapóstoles, ¿verdad? Entre comillas, dijo superapóstoles. Y dice, y no me conviene gloriarme, ni me conviene jactarme, pero como que si estuviera yo loco lo haré. Entonces él empieza el capítulo 12, dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada gane con ello. Paso a referirme a visiones y revelaciones del Señor. Es decir, el apóstol Pablo decía, si hay apóstoles, si hay cristianos, si hay hermanos que se jacten de decir que son muy usados por Dios, dice el apóstol Pablo, ¿qué creen? Yo hablo más lenguas que todos ustedes. Si alguien se jacta de milagros, yo también he hecho milagros. Imagínense que solamente con que llevaran una prenda del apóstol Pablo y se lo pusieran a un enfermo, era tanta la consagración, la unción del apóstol, que la persona sanaba. Entonces a eso se refiere el apóstol. Dice, si hay que vanagloriarse, si hay que decir de qué tanto somos usados por Dios, discúlpenme, pero les gano. Eso estaba diciendo el apóstol Pablo. Y menciona, pasan el versículo 2 por favor, y luego el 3. Cuando dice conozco a un seguidor de Cristo, dice otra versión, un hombre en Cristo. Y él habla acerca de, dice como si se refiriera a un tercero. Dice a un hombre que fue llevado al tercer cielo. Imagínense, ni él mismo entendía si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Cuando él dice conozco a un hombre que hace 14 años fue llevado, ¿a qué cielo dice? Al tercer cielo. Por eso tenemos referencia del tercer cielo. Dice conozco a un hombre, pero realmente no era otro hombre, era el mismo. El apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Dice, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Verso 3. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe. Verso 4. Verso 5. Entonces él está diciendo, fue llevado al paraíso, fue llevado al tercer cielo. De tal hombre podría hacer alarde, pero ese hombre es el mismo. El apóstol Pablo tuvo la experiencia de ir al tercer cielo. Algunos teólogos dicen o comentan que cuando el apóstol Pablo fue apedreado en Listra y lo dieron por muerto, al apóstol lo lincharon en Listra por predicar la palabra, y considerándolo muerto lo sacaron a tirar en las afueras de la ciudad. Y ya que todos se habían ido, pues él se levantó, se sacudió y se fue para su casa. Algunos teólogos dicen que ahí realmente murió y fue donde él tuvo la experiencia de ir al tercer cielo y regresar. Y el apóstol aquí está diciendo, donde escuchó y vio cosas que no le es al hombre permitido expresar. Hermanos, si tuviéramos nosotros esta experiencia de ir al tercer cielo, estoy seguro que ya no quisiéramos regresar. Bueno, al menos yo digo amén. Yo creo que por eso creo que Dios no me ha permitido ir al tercer cielo, porque si me lleva yo me quedo. ¿Se imagina? Allá no hay cohetes, allá no hay paros, allá no hay bloqueos, allá no hay hambre, allá no hay dolor. Allá el Señor ha enjugado toda lágrima de los ojos de ellos. No hay cárceles, no hay hospitales. No te preocupas por el sobrepeso, no hay enfermedad, no hay muerte, y estás todo el tiempo en la presencia de Dios. ¿Quién no va a querer eso, verdad? Aleluya, para allá vamos en el nombre de Jesús. Para allá vamos. Por eso no sé por qué hay tanta gente que ha tenido una experiencia con Dios de verdad formidable. Entre nuestros pastores hay uno que ayunó 40 días y el Señor lo llevó al tercer cielo y vio cosas maravillosas. Gracias a Dios él no se jacta, pero hay gente que apenas medio vieron los piecitos del Señor en una visión y ya se cree en la octava maravilla del planeta Tierra. Y muchos se jactan y platican acerca de ellos mismos, mientras que la Biblia dice que otros labios hablen bien de ti y no tú mismo. Por eso el apóstol Pablo dice, permítanme que yo me jacte un poquito. Si yo quisiera gloriarme, miren, hablo más lenguas que ustedes. Soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos. Les llevaba ventaja a mis contemporáneos. Era el apóstol Pablo, siendo Saulo, era el mejor fariseo, celoso de las cosas y de la ley de Dios y de las tradiciones de los ancianos.
Por si fuera poco, con una prenda de él que hubiera tocado su cuerpo, la gente sanaba. Hablaba muchas lenguas, tanto angélicas como humanas. Fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios. Y con todo y eso, ¿sabe cómo está concluyendo el apóstol? Dice: de tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Si usted quiere hacer alarde de algo, hágalo de sus debilidades. Porque cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, entonces nos hacemos dependientes de Dios. Tal vez algunos de ustedes dependían de la cocaína, de la marihuana, de la pornografía, del sexo ilícito, de alcoholismo. Yo no sé de qué dependíamos. Éramos adictos a eso. Hoy nos hemos vuelto adictos a nuestro Señor Jesucristo. Dependemos del Señor, dependemos del Señor. Por eso cuando nosotros nos reunimos, usted que se congrega domingo, miércoles, está en los encuentros, está en todo, en las reuniones familiares, en los tabernáculos, por favor échele ganas y hágalo bien y rápido y con buen modo. Porque no va a faltar gente que le diga: ay, vos, porque aquí en Chiapas hablamos de vos. Vos ya caes mal porque el domingo vas en la mañana, vas en la tarde. ¿Qué tanto llegan a hacer ahí pues? ¿Ya le han dicho eso? Usted dígale: lo siento, soy adicto a Cristo. Todo es Cristo, ¿verdad? Todo es el Señor. Todo es Cristo. Somos adictos al Señor. Nos hemos vuelto dependientes del Señor. Porque es más grato delante de Dios jactarnos en nuestras debilidades que en las cosas que aparentemente hacemos, porque realmente no hacemos nada. Todo lo hace el Señor en nosotros. Por eso constantemente tenemos que darle la honra y la gloria al Señor. Cuando usted reconoce en usted sus debilidades, eso le hace ser más dependiente del Señor. Con todo esto, el apóstol Pablo, pongan el verso 6, dice: yo no me gloriaré en todo esto, porque los dones son de Dios, sino en mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, pues porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Verso 7. Ok, en lo que lo busca, ahí está. Para evitar que me volviera. Ahora escuche, el apóstol Pablo tuvo que aprender. A ver, póngame un momentito de atención acá. ¿Por qué las debilidades? Y aquí el apóstol lo está declarando. ¿Por qué las debilidades? Porque cuando Dios más te usa, ¿ya se dio cuenta que Dios usa esta iglesia? En tu reunión familiar, en el tabernáculo. Hace unos días un muchacho me decía que oró por uno que se infartó, se murió. Dice que oró por él y el tipo resucitó. Digo: wow, qué tremendo. Y en un barrio de aquí. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios también cuando usted viene de una batalla. ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? Y bien que lo saben, ¿verdad? Si es un guerrero del Señor, ¿a qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿Están listos para unas revelaciones que les voy a dar? Mire, en cada encuentro, en cada evento, Dios nos da la victoria. Va a predicar en la cárcel, la gente es consolada y fortalecida y se convierte. Vamos a ir al encuentro, hay victoria en el Señor. Y después de una gran victoria, al día siguiente no le ha pasado como que se le fuera el gozo, como que le viene tristeza, como que dice usted: me viene miedo, como que me vino tristeza, pero si ayer estábamos celebrando. Bueno, como nadie dice amén, creo que nada más a mí me pasa. Y por eso le pregunté si estaba listo para recibir unas revelaciones. A mí sí me pasa. Después de grandes victorias me viene tristeza. Me veo no en el espejo material, sino en el espejo espiritual, en el espejo que es la palabra de Dios, y me siento débil y me siento vulnerable. Tengo miedos, enfrento retos, luchas.
Creo que solamente yo paso eso, por lo visto. Después de una gran victoria. Y he entendido algo, porque ahí es donde muchos claudican y dicen, ya no voy a servir. Me siento sola, me siento triste. Como que no la hago. No, no es eso. Lo que pasa es que Dios te está hablando como diciendo, hey, escucha, lo que lograste ayer no fue por ti, fue por mí. Y entonces el Señor te hace ver tus debilidades, que separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Por eso lo que hagamos de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El valor no es la ausencia del miedo, es el manejo del miedo. Un líder, escuche bien esto, un líder, estamos hablando de cristianos, un líder se consolida como líder por la cantidad de retos que está dispuesto a enfrentar, por la cantidad de decisiones que está dispuesto. Cuando un líder, un cristiano se atreve a tomar una decisión, sabe los retos que implica y aún así lo toma. Sabe las dificultades que esto puede enfrentar y así lo toma. Y yo me identifico con esto, porque desde mis 20 años que soy cristiano he tomado decisiones en Cristo Jesús, tanto de proyectos como de riesgos. Aun cuando la gente me ha atacado y me ha vituperado, lo han hecho porque yo quiero que lo hagan. No sé si me explico. Nada se sale de la voluntad del Señor. Y cada decisión que yo tomo, lo hago dirigido por el Señor, porque estoy dispuesto a tomar decisiones y retos sabiendo lo que vendrá. Nada me agarra de sorpresa, porque el Padre Celestial está conmigo. Entonces, después de una gran victoria, el profeta Elías, ¿se imaginan ustedes que alguien de ustedes orara y que descienda fuego del cielo literal? Y que cientos de miles de personas a una sola voz glorifiquen y digan, Jehová es el Dios de Israel. Y que vayas al río y que la gente te ayude a pasar 850 profetas y que tú les des cuello. Oh, la gloria de Dios. Eso es lo que Elías vio. Al otro día Elías estaba deprimido. Al otro día Elías estaba huyendo y se fue a meter en una cueva, la cueva de la depresión, de la tristeza. Y Elías declaró, Señor, mátame, porque no soy mejor que mis padres. Ya hasta aquí nomás llegué. Ebenecer significa hasta aquí nos ayudó el Señor. A mí no muy me gusta, porque yo quiero que el Señor no me ayude hasta aquí, sino que me ayude toda la vida. Y como que Elías dijo, hasta aquí me ayudó el Señor, ya me quiero morir, mátame. No soy mejor que mis padres. Y entró en depresión, tristeza, amargura. Solamente yo sufro esto, solamente yo he quedado como fiel profeta tuyo. Y el Señor le dice, no es así, amiguito. Tengo en Israel 7,000 mejores que tú, 7,000 que no se han inclinado ante Baal. Él era el 7,001. Cuando vemos nuestras debilidades, pensamos que somos los únicos, pero en ese momento es tiempo de acudir a Dios. El apóstol Pablo está diciendo acá, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada. Otra versión dice, un aguijón me fue dado en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Mire qué declaración tan tremenda del apóstol Pablo. Algunos teólogos piensan que se trata de un problema en la vista que tenía el apóstol. Recordemos que cuando el apóstol Pablo nunca se convirtió, el que se convirtió fue Saulo de Tarso y luego fue el apóstol Pablo. Cuando él se convirtió, recuerdan que él vio una gran luz y escuchó una voz. Entonces algunos creen que ahí esa luz le afectó. De hecho dice la Biblia que quedó ciego durante unos días y después vino alguien a orar por él, se le cayeron como escamas, recibió sanidad. Algunos piensan que ahí quedó así medio chocolate el apóstol,
como que no muy, dijeran por acá, no, ya no mirindas. Por eso hay epístolas del apóstol Pablo que él las dicta y otro lo escribe. Y ustedes, creo que casi todos han orado por un enfermo y el enfermo ha sanado. Imagínense, ese muchacho esta semana me dice, resucité un muerto en el nombre de Jesús. Dije yo, gloria a Dios, este muchachito ya resucitó muerto. Si fuera del cuerpo no lo sé, o en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero qué tal de repente usted enferma y de repente no tiene para pagar la renta, la luz, el agua. En esa debilidad, dijo el apóstol Pablo, diga el débil, fuerte soy. Se da cuenta que la Biblia es un manual de declaraciones de fe. Diga el débil, ¿cómo está, hermanito? Para ser del país, hay más o menos. No, diga estoy bien, estoy bendecido. Bueno, conmigo se pueden confesar, ¿verdad? Porque soy el pastor. Pero con otros que le pregunte cuando le digan, ¿y cómo está usted, doña Phytecantropus erectus? Dígale, bien, desde que Cristo vino a mi vida, bien, nada me falta. Y el refri ya hasta lo empeñó ahí en Presto Fácil. ¿Y cómo está usted, Señor? Re bien, bien bendecido por Dios. Y usted sabe que esa noche las últimas tortillas que le quedaron las va a pasar por el fuego hasta que queden negras y luego va a hacer su café de tortilla quemada, pero feliz. Hermanos, esto solamente se soporta con el gozo del Señor. Los que no han nacido de nuevo no lo entienden. Les hago una pregunta aquí entre paréntesis. ¿Habrá gente cristiana en este auditorio? ¿Habrá gente no convertida en este auditorio? Hay de todo. ¿Y cómo lo podré saber si soy convertido? Fácil. Si no tienes ni dinero ni nada que dar, como dijo el poeta, te esponjas. Hay hombres así, ¿verdad? Solo piensan en el dinero. Los que no diezman no se han convertido, así de fácil. Su Dios todavía es el dinero. ¿Cómo les duele dar 500 pesos para una causa? Lo siento mucho, pero tu Dios no es Cristo. Tu Dios se llama Mamón. Vas a ofrendar las moneditas, vas a pagar tu café. Pero vas a Starbucks o vas a una cafetería de prestigio, ahí sí. Hasta para pantallar a gente que ni te conoce ni le importas, ahí sí sacan. Dice uno, qué bárbaro. Entonces, ¿quién es su Dios? Hasta el gozo se les fue a algunos. Esto solamente se puede entender por el Espíritu. Porque hay quienes dicen, ¿será posible lo que dice el pastor? Para mí se me hace que le pone salsa a sus tacos, eso de que no tenemos nada y estamos felices. Yo les aseguro que sí se puede. Cuando tienes el gozo del Señor en tu vida, en tu corazón, tengas o no tengas que comer, tú alabas y glorificas el nombre del Señor. Aunque hayas venido caminando hasta este lugar y regreses en la tarde caminando, te aseguro que el gozo del Señor es tu fortaleza. Por eso el apóstol dice, me gloriaré más que en todo esto que tengo de los dones, me gloriaré en mis debilidades. Verso 8. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara y el Señor le contestó, verso 9. Pero Él me dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Quiere retener el poder de Cristo? Gloríese en sus debilidades. Ya vio gente que solamente anda alardeando de cómo Dios lo usó. Pero cuando se encuentra alguien que dice, bueno, fui quebrantado, me sucedió una situación de quebrantamiento, asóciese con esa persona. Asociándonos con los humildes, dice la palabra.
Asóciese con los humildes. Asóciense con los que se han declarado débiles, porque diga el débil fuerte soy. Porque el apóstol Pablo claro lo dice ahí, y se lo voy a decir en chiapaneco. El apóstol Pablo dice: y para que no me creyera la mamá de los pollitos, la mamá de Rambo, de Tarzán y los indestructibles juntos, el Señor me permitió este aguijón, porque Satanás vino, pero porque el Señor le dio permiso. Como diciendo, Pablito clavó un clavito. No, como diciendo, Pablito, bájale 2 rayitas. ¿Sí me explico? Bájale 3 rayitas a tu ego. Bájale 3 rayitas. Porque si este apóstol Pablo, que era tremendamente usado, no se le permitió jactarse, mucho menos a nosotros. Cuando encuentro uno así medio pavo real, que hasta la forma de hablar cambian, ¿verdad? Buenos días, amada iglesia. Yo que fui llevado al tercer cielo. Es más, dicen al séptimo cielo. Señor, ya quieren andar en las nubes. Es más confiable una persona que te declara sus debilidades, que reconoce en qué área de su vida es débil, porque en esa persona va a reposar constantemente el poder de Cristo. Ahí lo dice el apóstol Pablo. Verso 10. Por eso me regocijo en ¿qué? Debilidades otra vez. Me regocijo en debilidades, cuando me insultan, privaciones. Privaciones son escasez. Aquí no hay pare de sufrir. Que ven a Cristo, ya vas a tener mucho dinero. Dios quiere bendecirte y lo va a hacer, pero ese no es el mensaje central de esta iglesia. Persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. ¿Alguien se goza en su debilidad? ¿Alguien se goza en su debilidad? ¿Sabe qué es gozarse en su debilidad? Que esté pasando un problema y en vez de quejarse y reprocharle a Dios, usted se goce y diga: Señor, tal vez ahorita no entiendo lo que tú estás haciendo conmigo, pero lo entenderé después. Y sé, Señor, que tus planes siempre serán mejores que los míos. Y de paso les regalo este versículo, Jeremías 29:11. El Señor te dice: tengo planes para ti de bien y no de mal, de abundancia y no de pobreza, de paz y no de guerra, para que se cumpla los deseos de tu corazón. Amén. Mire, este versículo está poderoso en 2 Corintios 13. Es cierto que fue crucificado en debilidad. ¿Quién? Cristo. Pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Examínese para ver si están en la fe. Escucha esto, examínese para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Aquí el apóstol está diciendo: háganse un examen, examínense. ¿No será que ya tiene tiempo que dejaron tirada la cruz? Como en un videíto, ¿verdad? Que ahí van varios cargando la cruz. Se entiende que eran cristianos. Y hay uno que dice: ay, como que está muy pesada, está muy larga. Y le corta como 20 centímetros. Y 20 centímetros de cada lado de la cruz. Y ahí sigue cargando. Dice: todavía está muy pesada, otro medio metro.
Y ya todos van cargando su cruz, y cuando llegan a la orilla de un precipicio y del otro lado está la gloria de Dios, todos los que traían su crucesota la pusieron como puente y pasaron del otro lado. Pero ¿qué cree? Este que le anduvo cortando puso su cruz y nomás no daba ni a la mitad. Entonces tenía un propósito la cruz. Por eso dice el apóstol Pablo: examínese cada uno, pruébese, dígase usted mismo: ¿será que realmente soy cristiano? ¿Será que realmente estoy llevando la cruz de Cristo? La cruz material simboliza el patíbulo, lugar de ejecución, muerte, maldición. La cruz simbólica para nosotros son los sufrimientos y los padecimientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tan fácil liberarse de ciertos problemas, tan fácil. Sin embargo, no lo hacemos, porque si nos vamos a gloriar será en nuestras debilidades. El problema que usted está pasando ahora no es para destruirlo, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y en el texto que les acabo de leer, dice que Cristo murió en debilidad. Si lo puedes poner por ahí, por favor, brother. Es segunda a los Corintios 13, verso 4. Y con esto voy terminando. ¿Sí está? Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Está diciendo esto el apóstol Pablo. Me impresionó mucho, me conmovió este versículo. Dice: fue crucificado en debilidad. Para muchos que no son cristianos y ven la pasión de Cristo, cómo Él fue vituperado, le dieron una bofetada y puso a la otra mejilla, le dieron de golpes, le hicieron lo que quisieron, hasta crucificarlo, hasta matarlo. Para algunos, escuche esto, que no son cristianos, dicen: para mí Cristo es un debilucho, un cobardón. ¿Cómo es posible que se haya dejado de hacer esas cosas? Yo me tocan un pelo y yo sí me los quiebro. Y dice uno, porque a veces tenemos un mal concepto. Si alguien es bravucón, así enojón, que luego se esponja, dicen: ese es de carácter fuerte. No, ese es de carácter débil, porque luego se esponja. Ya como tipo Bull Terry, ¿verdad? Es que una cosita a algunos, pero hasta los pómulos se les infla. Me voy de torre y que nadie me detenga. No, ese hermanito es de carácter fuerte. No, es de carácter débil, porque mi Biblia dice que es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. No sé si me entendió. Es mejor tener dominio propio en el carácter, porque algunos dicen: no, ese hermanito es de carácter débil, porque lo vieras, nunca regaña, nunca se defiende, es bien mencito. No, ese precisamente es el de carácter fuerte, es el de carácter sólido, porque el enojón es de carácter débil, le falta recibir a Cristo. ¿Sí me explico? Por eso algunos dicen: ay, ¿cómo es posible que Jesús se dejó hacer eso? Un debilucho, un cobardón. No, Jesucristo es el hombre más hombre que ha pisado la faz del planeta Tierra. ¿Me está escuchando? Jesús es el más valiente de los valientes. ¿Sabe por qué? Porque él, cuando Pedro sí era de carácter débil, porque luego se enojaba. Pedro luego sacó la espada y a darles. Jesús le dice: tranquilo, Pedro, ¿acaso no crees que ahorita mismo puedo pedirle a mi Padre y me envía más de 12 legiones de ángeles? Yo digo: Padre Santo, si solamente un ángel mató a 185,000 soldados entrenados para la guerra, en cuestión de segundos un ángel los eliminó. Estamos hablando de más de 60,000 ángeles
que Jesús podía decir: Padre, mándame tus ángeles, ¿no? Y no lo hizo. Siendo Dios hombre, pudo haberse defendido y no lo hizo. Pudo haber aplastado a todo aquel sistema y personas en segundos y no lo hizo. En otras palabras, cuando tienes la capacidad de tomar venganza de tus enemigos y no lo haces, porque el Señor te ha dicho: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces tú te vuelves fuerte porque has conocido que tu debilidad es quererte vengar de alguien. Has visto que tu debilidad es querer estrangular a alguien que te está haciendo daño. Sin embargo, te acuerdas que papá dice: no lo hagas, mía es la venganza, dice el Señor. Y va a haber gente que te va a decir: tonto o tonta, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no haces esto y lo otro? Hasta te van a decir que eres mencito, pero eso no importa. Dios se perfeccionará en tu debilidad. Y cuando tú reconoces eso, entonces Dios mismo peleará por ti. Quiero darles una definición de qué es debilidad. Según el diccionario de la lengua española, escuche: debilidad es falta de vigor o fuerza física. Es decir, cuando sientes como que ya diste todo. Carencia de energía o vigor en las cualidades o resoluciones del ánimo. ¿Se da cuenta? Falta de energía, falta de fuerza. Y peor si llegas a la iglesia y te cantan: cansado del camino, sediento de ti. Ya va dando las últimas. No, hermanos, aquí es el gimnasio del Señor. Usted no viene aquí para que salga cansado, usted viene débil para que salga fortalecido. Amén. Por favor, hay que checar qué canta uno. Hay que checar qué canta uno. ¿Estamos de acuerdo? Algunos glorifican más al diablo en su prédica que a Cristo. Es que el diablo es astuto y es inteligente, y hablan. Es que el diablo es astuto e inteligente, elogiando al mugroso este. No, aquí no glorificamos al diablo, glorificamos a Dios. ¿Sí? Escuchaba hace mucho tiempo a un pastor de piel negra que predica en Estados Unidos. Él decía: es que la iglesia es adicta a la paz de Dios y eso no sé qué. Me quedé pensando, dije yo: amén. Claro que sí, yo soy parte de la iglesia y soy adicto a la paz de Dios. Cuando siento que pierdo la paz, corro inmediatamente al lugar secreto donde yo oro y le pido a Dios que me fortalezca. Porque muchas veces, como cristianos, como líderes, como pastores, no nos damos cuenta qué tanto influimos para bien o para mal en otros. Pero cuando nos damos cuenta de eso, el peso que hay en nosotros de responsabilidad, lejos de hacernos como pavos reales, reconocemos nuestras debilidades y vamos a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y hay paz. Bienaventurados, 3 veces dichosos los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. Usted no se convirtió a Cristo porque es un debilucho. Usted se convirtió a Cristo porque sintió la necesidad de Él, porque tal vez tuvo miedo de usted mismo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Escuchó eso? Dígale a su vecino: ten cuidado de ti mismo. Hace algunos añitos un pastor, un hijo espiritual me decía: ay, pastor, ¿cómo es que usted aguanta tanto? Ay, hermanito, le dije, me hubiera usted conocido en el mundo. Los noqueaba yo 5 veces antes de caer al piso, le digo. Y yo no le tengo miedo a nadie, me tengo miedo a mí mismo.
porque el viejo hombre es tremendo. Y me decía él, ¿cómo es esto? Sí, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Alguien está entendiendo esto? Dite a ti mismo, ten cuidado de ti mismo. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe de lo que es capaz en la carne. Usted sabe de lo que es capaz sin Cristo. Pero que Dios nos libre de eso. Ten cuidado de ti mismo, porque cuando tú reconoces tus debilidades, entonces el poder de Cristo reposa sobre tu vida. Cada uno de nosotros fue tremendo en el mundo, pero hoy, gracias al Señor, hemos reconocido que sin Él no podemos hacer nada y que la justicia de Dios es mejor que la de nosotros. El deseo de vengarte, el deseo de pagar con la misma moneda a alguien, no conviene. Mía es la venganza, dice el Señor. Póngase de pie en este momento, por favor. La debilidad es falta de ánimo, de fuerza, cuando usted se siente como que se dobla, pero le tengo una buena noticia. La Biblia dice que el justo florecerá como la palmera. Si usted pudiera sembrar un arbolito de pera o de mango o de manzana en la playa, cuando viene el huracán se quiebra, te llamabas. Pero la palmera, por eso razón tiene el Señor, no dice florecerá como el higo, como el mango, dice como la palmera. Porque cuando viene el huracán, la palmera se dobla. Dicen que con su cabecita toca la playa. Pero ya que pasó la tormenta, no se quebró. Entonces los cristianos floreceremos como la palmera. Vendrá gente, a mí me ha pasado que gente me viene a ver y dice, ¿dónde está el pastor? No está ahí, está aquí. ¿A poco? Amén. Porque todo nos viene a bien a los que amamos al Señor, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y usted fue llamado por Dios con un propósito. Dios no te va a dejar hasta que cumpla su propósito. Por favor, no la riegue, no se salga del caballete donde el Señor lo está dando los últimos detalles. Diga el débil, fuerte soy. Pruébate, examínate si todavía estás cargando la cruz de Cristo. Esta mañana quiero decirles algo más. Cuando hay algo que a usted le preocupa, eso lo hace orar más, ayunar, meterse más con Dios. ¿Verdad que sí? Y ahí es donde el Señor se glorifica. Uno necesita tanto del fluir de Dios. ¿Por qué no le dices soy el Señor? Señor, en esto soy débil, esto me quiebra. ¿Por qué no le dices al Señor? ¿Sabe por qué muchos han fracasado? No es porque Dios no tenga el poder para ayudarlos, sino porque ellos no tienen la capacidad de confesar cuál es su debilidad.